Sí, vamos a ver ahora el software para conectarse en París. Ok, si carga el proyecto. Ok, aquí está el proyecto. Dividido en dos, aquí es en mi computadora y aquí es en el sistema embebido. Aquí está el código de mi sistema embebido y aquí está, bueno, entonces vamos a ver primero el código del sistema embebido. Tiene una pantalla, pero tiene también después entonces todas las funcionalidades para funcionar. Aquí es para hacer la adquisición, bueno, no para escribir, para enviar órdenes al hardware, y aquí es para leer las informaciones en el hardware. Nada más sencillo que este. Sí, bueno, claro que después hay un programa atrás que voy a mostrar. Mira, aquí yo doy un doble clic y ya aquí está mi programa. Pero es sencillo, ¿no? Sí, y todo es gráfico, Y se ve, vamos a ver un poco. Se ve dos cuadros aquí, uno aquí y uno aquí. Son dos tareas que funcionan en paralelo. Nada más sencillo para hacer multitareas, que es poner 2 bucles, 3 bucles, 4 bucles en paralelo. Y ya está mi sistema multitarea. ¿Sí? Aquí la tarea de abajo es para tener la conexión con el hardware. Y aquí, la tarea aquí es para ver si hay un clic en la pantalla, hacer los cálculos, escribir en los archivos, etcétera, etcétera. Bueno, es una arquitectura que he desarrollado, hay otras arquitecturas, cada proyecto es diferente la arquitectura, pero bueno, así es. ¿Ok? Vamos a enfocarse sobre lo que me permite dialogar, monitorar, es difícil, ¿eh? Me falta agua, es por eso. Tengo la garganta, además porque el francés se habla con la garganta, entonces. Ya funciona. Ok, entonces aquí son variables, ¿sí? Que contienen datos. Aquí también. Pero ¿cuál tipo de variables? Se fija aquí. Ok, bueno, no funciona el zoom. Aquí se fija, hay como 2 planetas, ¿sí? 2 tierras. Es el símbolo de red. Significa que son variables compartidas en el red. Y ya, solamente a poner esto, y ya yo puedo conectarme a otro sistema que está en el red privado, o si me permiten los administradores, en una red de internet, no sé. Vamos a ver cómo eso funciona. Voy a quitar este, que es el software embebido, y voy a abrir este software que funciona en Windows, que es igual, es una copia del otro. Es muy sencillo, ¿no? De esta manera. Multiplataforma, así se dice. ¿Sí? Ok, el código es casi igual. Bueno, es una otra función, esta, pero es casi igual, excepto que aquí, esta tarea, no hay. Me falta algo. Ok. Aquí no hay comunicación con el hardware, sino directamente con las variables que están publicadas en el red. Pero después es igual.
Vamos. Bueno, primero voy a abrir un VPN con la Universidad de Francia. Aquí está. Voy a abrir un VPN. Ya. A ver si tengo internet. Entonces, se fijan, es una computadora virtual que está enlazada con mi computadora real, con una red virtual que está en mi computadora, que después, gracias a VPN, se conecta en Francia, en el red privado de Francia, para tener acceso a la máquina directamente. Ok, ya está. Y ya. Run. Ok. Ok, ya. Bueno, se puede ver aquí los datos que se mueven, ¿no? Ok, aquí todo se mueve. Aquí también hay, entonces, gráficos. Son los datos que están en Francia, ¿no? Sí. El cuarto número 2, las temperaturas, etc. Sí. Ahora voy a pedir el control. Sí, voy a pedir el control y voy a poner el sonido. A ver, qué se escucha. Oui, Daniel? Ok. Daniel? Oui. Oui. C'est bon? Oui, on va essayer d'écouter le bruit du moteur quand je change la vitesse. Vamos a escuchar el ruido del motor cuando voy a cambiar la velocidad. ¿Sí? Sí, entonces he tomado el control, pero no se escucha nada ahora, ¿sí? Quizás se puede voltear el sistema para escuchar el motor. ¿Está apagado o no? Sí, está apagado, limitado. Oui. Sí. ¿Pero se puede prenderlo? Sí. No está apagado. No, sí, no está apagado porque yo tengo los datos aquí. Bueno, a ver. No. Ok. Ok, voy a cambiar las temperaturas. Oui. Commence par changer. Oui. Ok, c'est. Tu entends? ¿Se escucha? Es el compresor que funciona. Le compresseur s'est mis en route. L'électromètre s'est mis en route. Eso y la computación electrónicas, las dos, se funcionan. Tu dois pouvoir observer les courbes de température, peut-être. Sí, vamos a ver aquí las temperaturas. Ya. Ok, el compresor ya funciona y las temperaturas entonces ahora se caen. Ok, en los dos. ¿Sí? Tu peux peut-être essayer de faire varier la vitesse si tu veux. Sí, sí. Si ça marche. Sí, sí, ok. Bueno, ya para esta demostración. Si on l'entend. Sí. Bueno, gracias. Sí, gracias Daniel. Voy a conectarme otra vez por el web, ¿sí? Ok, gracias.